Un consorcio de 20 compañías tecnológicas anunció el viernes 16 de febrero su compromiso colaborativo para combatir el contenido engañoso generado por inteligencia artificial, que podría interferir en las elecciones a nivel global en este año 2024. Este acuerdo surge en un momento crítico, dado que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear textos, imágenes y videos en segundos, en respuesta de comandos específicos, lo que aumenta el temor de que esta nueva tecnología pueda ser utilizada para influenciar en importantes elecciones este año, considerando que más de la mitad de la población mundial está preparada para participar en procesos electorales. Los firmantes del acuerdo tecnológico, anunciado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, incluyen compañías que están desarrollando modelos de IA generativa utilizados para crear contenido, como OpenAI, Microsoft y Adobe. Otros signatarios son plataformas de redes sociales que enfrentarán el reto de eliminar contenido perjudicial de sus sitios, como Meta Platforms, TikTok y X, anteriormente conocido como Twitter. El acuerdo contempla compromisos para colaborar en el desarrollo de herramientas que detecten imágenes, videos y audios engañosos generados por IA, crear campañas de concienciación pública para educar a los votantes sobre el contenido engañoso y tomar medidas sobre dicho contenido en sus servicios. Una tecnología para identificar el contenido generado por IA o certificar su origen podría incluir el marcado de agua o la incrustación de metadatos, según indicaron las compañías. El acuerdo no especificó un cronograma para cumplir los compromisos, ni cómo cada compañía los implementaría. Creo que la utilidad de este acuerdo radica en la amplitud de las compañías que se están sumando a él, dijo Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales en Meta Platforms. Es bueno y necesario que las plataformas individuales desarrollen nuevas políticas de detección, procedencia, etiquetado, marcado de agua, etc. Pero a menos que haya un compromiso más amplio de hacerlo de manera compartida e interoperable, nos quedaremos con una mezcolanza de diferentes compromisos, agregó Clegg. La IA generativa ya está siendo utilizada para influir en la política e incluso para convencer a las personas de que no voten. En enero, una llamada robótica utilizando un audio falso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, circuló entre los votantes de New Hampshire, instándolos a quedarse en casa durante las elecciones primarias presidenciales del estado. A pesar de la popularidad de las herramientas con generación de texto como ChatGPT de OpenAI, las compañías de tecnología se centrarán en prevenir los efectos nocivos de las fotos, videos y audios de IA. En parte porque las personas tienden a ser más escépticas con el texto, dijo Dana Rao en una entrevista, director de confianza de Adobe. Hay una conexión emocional con el audio, videos e imágenes. Tu cerebro está programado para creer ese tipo de medios. Este acuerdo marca un paso importante hacia la responsabilidad y la acción colectiva de la industria tecnológica en la lucha contra la desinformación y el abuso de la tecnología de IA en contextos políticos y sociales. A medida que avanzamos hacia un año electoral cargado de significado en varios países, la colaboración entre estas compañías tecnológicas podría ser clave para asegurar la integridad de los procesos electorales y la confianza en los sistemas democráticos. ¿Y tú, qué piensas sobre estas medidas que quieren adoptar las grandes empresas? ¿Estás de acuerdo en lo que quieren hacer? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todos los rumores, noticias y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.